Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité correspondiente al 30 de enero de 2018, el comité GSC. Con relación a datos económicos, hoy, o bueno, desde ayer en Japón, en horas de la finales de la tarde, se va a conocer cifras de ventas minoristas, las cuales superaron las expectativas de mercado. Hoy, al cierre de la jornada, tendremos los datos de producción industrial. Como ustedes pueden ver, las ventas minoristas crecieron 3.6% frente a una expectativa del 2.2%, cerrando un buen año 2017, aunque como mencionábamos el día de ayer, las dudas crecientes por el estancamiento de la inflación en el 0.9%. Hoy en Europa varios indicadores de crecimiento, entre ellos, por supuesto, pues el de la zona euro, pero pues de manera puntual Francia, con datos de crecimiento último trimestre un poco por encima de lo que el mercado ha anticipado, 2.4%, España en línea con lo esperado, 3.1%, y la zona euro en niveles del 2.7 en línea con lo esperado, cerrando un muy buen año. También tenemos pues los datos acumulados para todo el año, pero eso los estaremos compartiendo en el análisis un poco más detallado de las noticias. También con relación a Europa, indicadores de confianza del consumidor, la medición final del mes de enero en línea 1.3 unidades, en Alemania inflación nivel del 1.6, un poco por debajo de lo que se pensaba iba a ser el cálculo preliminar para el mes de enero. Con relación a América Latina, comienza la jornada hacia las 9 de la mañana con la publicación del dato de crecimiento de México correspondiente al último trimestre del 2017, donde el mercado tiene una expectativa de estabilidad relativa frente a lo que fue el tercer trimestre, 1.6% de crecimiento. Luego damos paso a Estados Unidos con la publicación del dato de confianza al consumidor, el cual se mantiene en muy buenos niveles, 123 unidades. En el último mes o algo de retroceso en los indicadores, pero desde el punto de vista histórico, la dinámica sigue siendo muy favorable. Ya cerrando el día, tenemos lo que mencionábamos en Japón, el dato de crecimiento industrial, una expectativa de crecimiento del 3.3%. Inventarios también API en los Estados Unidos de petróleo, el Instituto Americano de Petróleo, como es normal, hacia las 4:30 de la tarde, hora este, y hacia las 9 de la noche, el discurso en los Estados Unidos del presidente Trump ante el Congreso, conocido como el Estado de la Unión. Ampliaremos información más adelante sobre este tema. En China cerrará la jornada con los datos del PMI ya definitivo del sector manufacturero correspondientes al mes de enero. Entonces, una jornada en cierta manera muy importante desde el punto de vista de publicaciones, o por lo menos con varias para estar muy pendientes. Con relación al desarrollo de las noticias en Europa, el gobierno alemán, aprovechando estas publicaciones de datos de PIB de 2017, decidió incrementar su estimativo para el 2018, pasando de un muy bajo 1.9% a un 2.4%. Y en un raro caso mundial, el superávit fiscal en Alemania va a aumentar, permitiendo ya sea reducir impuestos o aumentar el gasto. La tasa de desempleo en Alemania descendió de un 5.7% en el 2017 comienzos al cerrar a niveles del 5.3%, y esto sin duda podrían que aumentar los recaudos tributarios. Entonces, como mencionamos, un raro caso internacional en que un Estado no tiene déficit, sino superávit fiscal y además creciente. Con relación a la zona euro, como manifestábamos, pues ya vimos los datos del último trimestre, pero para todo el año 2017 el dato de crecimiento fue del 2.5%, si bien es cierto para una economía emergente no parece mucho, para una economía desarrollada estos niveles de crecimiento están superando los potenciales que generalmente están muy cerca al 2%. Y con relación al Reino Unido y en esas negociaciones del Brexit, se filtró en apariencia el resultado de un estudio dirigido directamente por las autoridades británicas, donde se muestran los efectos negativos del Brexit independiente qué forma tome. El hard Brexit, es decir, sin ningún tipo de acuerdo, afectaría el crecimiento en los próximos 15 años en cerca de un 8%, es decir, de medio punto porcentual por año. Un Brexit más normal y, digamos, en cierta medida un poco más negociado, tendría un efecto del 5%, es decir, un 0.3% anual para los próximos 15 años, y un Brexit en el mejor de los casos, con amplio acceso al mercado comercial de la zona euro, afectaría de todas maneras al crecimiento británico en un 2%. Estamos diciendo que eso es cerca del 0.1, 0.2%
anual, es decir, sea la que sea la versión que se llegue a alcanzarse en términos de negociación entre el Reino Unido y la zona euro, habrá una afectación negativa sobre el crecimiento británico. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer se dieron a conocer las cifras de ingreso y gasto de los hogares. Como mencionábamos, poco interés tenía esta medición, teniendo en cuenta que el día viernes se había dado a conocer ya las cifras de todo el gasto de los hogares para último trimestre 2017. Los indicadores ratificaron las expectativas favorables del mercado de crecimiento del 0.4% de los ingresos, 0.4% para los gastos, y asimismo se dio a conocer las cifras preferidas de inflación de la Reserva Federal, conocido como el PCE. Aquí este PCE mostró debilitamiento en el total del 1.8 al 1.7%, de acuerdo a lo esperado por el mercado, y estabilidad en el PCE básico en el 1.5%. Como ustedes pueden ver, se mantiene aún eh, retirado, aún lejos de lo que es el objetivo del 2%. El representante comercial de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la propuesta canadiense para destrabar las negociaciones del TLCAN con relación a las normas de origen del sector automotriz. Recuerden que los canadienses querían incluir dentro de esta normatividad o dentro de esta medición lo que el valor agregado que genera pues toda esta parte de software desarrollado en los Estados Unidos. Asimismo, el representante comercial estadounidense alertó sobre el lento avance de las negociaciones, aunque esta vez no amenazó con su posible retirada de este acuerdo comercial, lo cual fue tomado de manera optimista por los representantes o los negociadores canadienses y mexicanos. Hoy, como mencionábamos, discurso a las 9 de la noche del Estado de la Unión en los Estados Unidos, donde se van a tratar 5 temas importantes: empleo y economía, infraestructura, inmigración, comercio internacional y seguridad nacional. Y con relación a América Latina, en México, Fitch lanzó una advertencia pues que no es nueva. Mencionó que sin duda la caída del Telecam debilitaría tanto al peso mexicano como a la economía. El peso mexicano se ha valorizado cerca de un 6% este año, entonces hay que tener mucho eh, cuidado con relación a esto, sobre todo pues cuando las tensiones políticas o por lo menos los riesgos políticos estarían como pasando de Brasil hacia México, teniendo en cuenta la sanción pues que recibió en segunda instancia el expresidente Lula. De acuerdo a Fitch, los sectores más sensibles a este tema del Telecán serían el de autopartes, manufacturas diversificadas, bienes raíces y comercio minorista. Incluso Fitch fue un poco más allá, y aquí sí es diferente a lo que han mencionado los otros estudios. Con relación a la caída del Telecan, lo que todo el mundo ha dicho es que entonces se deben acoger a lo que son las tarifas o los aranceles reguladas por la OMC. Ayer compartíamos este tipo de conclusiones en un estudio que determinaba que el efecto sobre el sector automotriz podría ser un gasto adicional de 10 billones de dólares. Pues bien, Fitch dice que incluso existe el riesgo de que las relaciones comerciales entre estos países no se acojan a estos requerimientos de la OMC y los aranceles sean aún superiores. Con relación a los mercados accionarios, ustedes pueden ver una pantalla, la primera columna totalmente en rojo. Ayer teníamos un leve tinte en corrección, hoy es claramente bajista. Es la segunda jornada entonces de la semana con tono negativo. El día de ayer el Bovespa cerró con una pérdida casi del 1%. Esta madrugada el índice japonés Nikkei el 1%, Shanghai cerca del 1%, Eurostock 0.7% aproximadamente, y los futuros del Standard Poor's estaban descendiendo en el momento en que tomamos estos indicadores cerca del 0.43%. Ayer de manera puntual se registraba el mayor descenso del mercado estadounidense en más de 5 meses. No es un descenso muy grande, solamente 0.67%, tanto para Standard Poor's como para el Dow Jones, pero digamos que sí es diciente que se podría estar pensando finalmente en un momento o en un periodo de corrección. Recuerden que el día de ayer compartíamos con ustedes los rumores acerca de que Apple anunciará un recorte en su producción estimada sobre el iPhone X, teniendo en cuenta pues las bajas ventas de cierre de 2017. Y esto generó un desplome importante de la acción, más del 2% del día de ayer. Sin embargo, esta madrugada, uno de los proveedores japoneses de la compañía anunció que estos rumores, si bien es cierto, van en la dirección correcta, parece que fueron sobredimensionados. El día de hoy los sectores que más están descendiendo son el sector petrolero y el de materias básicas como el tema de cemento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Sin embargo, sí, hay unos anuncios que vamos a compartir con ustedes sobre el sector financiero, pero en el tema de materias primas.
Como lo venía mencionando Daniel, las acciones en Estados Unidos tuvieron una corrección a la baja bastante fuerte. Vamos a ver, pues a partir de esto, todos los índices, incluso el Standard Poor's y el Dow Jones, tuvieron una corrección a la baja. Vamos a ver en esta gráfica cómo a partir de esto, pues se registró, se viene en un periodo altamente positivo, sin un descanso aparente, y se registra como la primera caída importante desde finales de septiembre en un entorno que parece estar altamente sobrecomprado, donde vemos que los flujos, y estos son los cambios del Standard Poor's de un día, vamos a ver que son flujos positivos y digamos que las caídas no habían sido tan fuertes como lo fue esta primera caída de corrección a la baja. El RSI vemos que se mantiene por encima del nivel de los 70 puntos, pero vemos una incipiente corrección dentro del mismo que podría entonces darnos señales de probable corrección a la baja del índice accionario. Continúa lo que es la temporada de entrega de resultados, donde a la fecha, pues 146 empresas han reportado resultados con una sorpresa del 80,82%. Hoy se tienen programados los resultados de Overstock, McDonald's y Electronic Arts, entre otros. Y vamos a ver cómo Pfizer publicó ya resultados a la apertura de mercado con una sorpresa positiva y registrando una ganancia por acción de 62 centavos versus a lo que esperaba el mercado, que era una ganancia del 56 centavos. Un dato 10,3% por encima que viene beneficiado de la reforma fiscal con una ganancia de 11,34 billones de dólares. Y pues veíamos además de eso que el sector salud registraba retrocesos de más del 2% luego de que JP Morgan, Amazon y Berkshire Hathaway anunciaran la creación de una compañía de salud enfocada a soluciones tecnológicas. Los interrogantes frente a esta primera noticia surgen y digamos que el interrogante principal sería si esta compañía de salud solamente se enfocaría en los empleados de las tres compañías que sumados suman casi 950.000 empleados, o si bien sería una compañía de salud separada que ya atienda, digamos que solamente residentes de Estados Unidos. Entonces, esto en línea podría afectar, y ya lo que veníamos analizando, pues era una afectación a casi todo el sector de salud, desde, digamos, toda la línea de distribución podría verse afectada con esta nueva noticia. Pasando con lo que tiene que ver con el mercado de divisas, vamos a ver un dólar que pierde contra casi todas las monedas fuertes del grupo G10, lideran las ganancias lo que sería el franco suizo y la libra esterlina con avances del 0,5% y por encima. Y en los mercados emergentes el panorama pues es bastante semejante. Obviamente la lira turca y el rublo ruso, digamos que avanzan frente al dólar con avances por encima del 0,5%, pero vemos caídas también en el won surcoreano y en la rupia indonesia. Digamos que en esta parte de las noticias queríamos mencionarles también, y como lo venía mencionando Daniel, el peso mexicano registra una apreciación de casi el 6% en lo que va corrido del 2018, y frente a las negociaciones que se llevan del Telecán, que digamos que se han desarrollado bastante lento, Fitch estima, y como lo venía también diciendo Daniel, si el tratado se llega a disolver, veríamos entonces un peso mexicano que podría devaluarse casi un 20%, y veríamos entonces que se ubique incluso por encima del nivel de 22 pesos mexicanos por dólar. Como vemos actualmente la moneda, digamos que desde la parte técnica tiene una tendencia a la baja, pero pues hemos visto que esta apreciación se ha, digamos que, mantenido en los niveles cercanos a los 18 pesos mexicanos por dólar. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, pocos anuncios, simplemente uno con relación a Irak, que dice que si bien es cierto, estaba acogiéndose a la cuota de producción determinada en ese recorte oficializado por la OPEP y que se mantendrá durante este año 2018, afirmó que tiene una capacidad adicional de producción para alcanzar los casi 5 millones de barriles día, constituyéndose en el segundo mayor productor de esta organización. Y un tema, digamos, sobre mercado, más que todo, más que de oferta y demanda de materias primas. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas en los Estados Unidos multó al Deutsche Bank, UBS y HSBC con cerca de
47 millones de dólares por spoofing. ¿Qué es el spoofing? Básicamente es simular operaciones o demandas o ventas en algún momento en el mercado, aparecen esas puntas en las pantallas, pero antes de que haya algún tipo de riesgo de que sean ejecutadas, son retiradas del mismo. Lo que hace esto es básicamente simular intenciones de demanda o de venta en algún momento importante de mercado que pueda en cierta medida inducir a los operadores o a los participantes de mercado a hacer algo que el que está haciendo el spoofing desee. Entonces esta es una sanción importante, esto ya se había venido hablando desde hace mucho tiempo y simplemente pues es un llamado de atención a tener mucho cuidado con las negociaciones en este tipo de mercados, teniendo en cuenta pues obviamente la alta dependencia en lo que se conoce como el tema del trading algorítmico, que es básicamente a través del cual pueden hacer este tipo de manipulaciones de mercado, de hacer aparecer puntas que efectivamente no son reales. Desde la parte técnica vamos a ver cómo el indicador marcó una nueva señal de agotamiento después de haber atacado y pues sin éxito lo que fue el nivel de los $66 por barril, con lo cual nos acercamos a este nivel de entrada que son los $65, pero les recuerdo que pues por el momento se tiene esta primera señal de agotamiento, por lo cual se debe mantener cautela y seguir monitoreando lo que sería este nivel de los 64 como posibles soportes y continúa entonces los retrocesos en las materias primas, que vemos que es uno de los sectores con mayores desvalorizaciones el día de hoy. Gracias. Como hemos visto entonces, un retroceso generalizado por segunda jornada consecutiva en mercados de acciones y también un retroceso finalmente un poco más organizado en lo que es el mercado petrolero. Con relación al mercado de renta fija, uno podría asumir que está en la misma línea, pero pues por supuesto, cuando uno hace reducción en los que son sus, probablemente haya parte de esos flujos que se están dirigiendo a este mercado de renta fija. Por eso no vemos unas presiones tan claras en este mercado de pérdidas. Eso sí, hay que resaltar, Tesoros nuevamente acercando hacia sus máximos de negociación registrados desde abril 2014, niveles del 2.71%, justo en el día que está comenzando la última reunión que será presidida por Janet Yellen, comenzando hoy 9 de la mañana también en esta ocasión. Recuerden que solo lo conoceremos la decisión el día de mañana en horas de la tarde. Sin embargo, como hemos mencionado, no esperamos ningún tipo y el mercado no espera ningún tipo de ajuste en términos de política monetaria. Y el economista en jefe del Banco Central Europeo el día de ayer estaba hablando, Peter Praet, manifestaba que el estímulo monetario solo será retirado una vez ellos confirmen que el objetivo inflacionario se está alcanzando y que el retiro de ese estímulo no va a poner en riesgo ese objetivo inflacionario cercano al 2%. Es decir, él trata de bajarle un poco la especulación al mercado de una posible incremento de tasa de interés a cierre de este año en conjunto con un retiro de las compras hacia el mes de septiembre 2018. Hasta aquí lo que es el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde sin duda el día de ayer nos vimos muy sorprendidos por las decisiones del Banco de la República. El día de ayer, por mayoría 4-3, es decir, una mayoría estrecha, el Banco de la República decidió reducir la tasa de referencia en 25 puntos básicos. La primera sorpresa, o vemos varias sorpresas en estos anuncios, la ver con una advertencia que había lanzado durante los últimos días el codirector del Banco de la República, José Antonio Campos, diciendo que para reducir la tasa de interés era necesario que la inflación básica también descendiera. En nuestro punto de vista, en noviembre vimos un incremento de la inflación básica y, por supuesto, posteriormente el Banco de la República decidió no reducir la tasa de referencia el 14 de diciembre. En diciembre el incremento de la inflación básica fue aún más fuerte, no de 10 básicos como en la anterior ocasión, sino de 21 básicos. Por eso asumíamos que había una mayor probabilidad de que el Banco de la República no redujera su tasa en esa ocasión. Sin embargo, como mencionamos previamente, 4-3, donde seguramente estaba incluido el señor José Antonio Campo, aprobando esta reducción de tasas de interés. Eventualmente la explicación para esto puede estar en eso que habíamos advertido, de que en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre el Banco de la República en teoría no haría recortes o modificaciones de su política monetaria y por eso tal vez esperarse hasta marzo era demasiado. Y otro tema relevante y tal vez la sorpresa más importante tiene que ver con el segundo anuncio
que en el comunicado de prensa se manifestó explícitamente la siguiente frase. Con la información disponible, la Junta considera que así completa el ciclo de reducción de tasas, es decir, da por terminadas las reducciones de tasas, por lo menos de manera formal en el comunicado de prensa, a pesar de que en la rueda de prensa como tal el gerente del Banco de la República haya manifestado que con la información que tenemos ahora, y esto es en plazo de 6 meses, esperaba mantener la tasa de referencia inalterada. Más adelante cualquier cosa podría pasar. Nuestro escenario base de un recorte de tasa entonces hasta niveles del 3.50 para cierre de año entra en duda. Y vamos a estar pues, revalidando esta posición. Sin embargo, como hablaremos más adelante, pues hay varios temas aún pendientes. Con relación a la tasa de referencia del 4,5%, el Banco de la República manifestó que esta era ya, o que ya tenía un cierto sesgo expansivo y va a ayudar a que la economía logre su nivel potencial de crecimiento. Cuando se le indagó al gerente del Banco de la República cuándo iban a alcanzar ese nivel de crecimiento en Colombia, él manifestó que hacia el año 2019, recuerden que para este año el Banco de la República tiene un pronóstico de crecimiento del 2,7%. El ministro de Hacienda advirtió que estaba empezando, o más bien que estaba esperando que de aquí en adelante varios centros de investigación comenzaran a incrementar las tasas de crecimiento estimadas para este año, de la misma manera que lo había hecho el Fondo Monetario Internacional, pasándola del 2,8 al 3%. Y en este frente de crecimiento, pues viene la tercera sorpresa que vimos el día de ayer. El ministro de Hacienda manifestó que la generalidad de publicaciones económicas han sido positivas y de hecho utilizó la mejora del pronóstico del Fondo Monetario Internacional como un soporte para esta afirmación. Desde nuestro punto de vista, sí hemos visto alguna mejor tendencia, como es el tema de exportaciones, por supuesto, fundamentado vía precios del petróleo, el tema de demanda de energía, algo de producción de cemento y unas mejoras que se han visto en la confianza del consumidor. Sin embargo, esa confianza del consumidor sigue en terreno negativo y las ventas minoristas del noviembre de 2017 se contrajeron nuevamente. Por lo tanto, nosotros no vemos una generalidad más bien de reportes económicos positivos, sino más bien vemos unas expectativas optimistas sobre este año que aún hace falta validar con base en la información o en los datos duros como tal. La última sorpresa que tuvimos en la rueda de prensa fue el reconocimiento que hizo, o más bien, que el gerente del Banco de la República reconoció que el staff técnico había revisado al alza su pronóstico de crecimiento para primer trimestre de este año. Hace un mes había estado mencionando que la inflación descendería para ese cierre de primer trimestre de 2018 a niveles del 3,40 y ahora considera que va a estar en niveles del 3,50-3,60%. Esto es como otro tema de sorpresa, lo que hemos visto por ahora en sondeos preliminares para el mes de enero. Y como lo vimos el día de hoy referenciado en diarios locales, los precios de alimentos estuvieron muy estables durante este arranque de año, lo cual podría ayudar a una baja lectura de inflación frente a un contexto histórico. Recuerden que en GCC tenemos una expectativa del 0,63%. En las conclusiones, entonces, uno, sin duda, la sorpresa del recorte de tasa. Dos, más importante aún, el anuncio de que el ciclo bajista había terminado. E independiente que nosotros veamos aún debilidad económica que sería coherente con alguna ayuda adicional, algún estímulo adicional de carácter monetario, lo que hay que pasar a ver ahora son las posibles implicaciones de deuda pública colombiana. Algunos agentes como nosotros estábamos esperando recortes adicionales y eso en cierta medida estaba generando algo de presión adicional descendente sobre las tasas de la deuda pública. Cuando uno elimina esa expectativa, por lo menos para los próximos 6 meses, lo que puede concluir es que se podría presentar en las próximas jornadas una corrección alcista en las tasas de negociación de los TES. Y de hecho el día de ayer lo vimos pasando del 6,01 a niveles del 6,05. Hoy amanece un poco por encima de ese nivel. Entonces, esta es la primera implicación. La segunda tiene que ver con el tema cambiario. Eh, Teóricamente, lo que uno entiende es que si la tasa de un país es mayor que la de los otros países, o si la tasa de un país desciende menos que lo que se estaba esperando previamente, su moneda podría fortalecerse. Sin embargo, en Colombia tenemos una amplia afluencia de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública y el cambio en estas expectativas de valorizaciones adicionales
corto plazo por algo diferente, podría ser que ellos tomaran utilidades y en su salida terminaran comprando dólares haciendo una presión alcista. Lo que esto se traduce es que hoy veíamos, como Natalia mostraba, un descenso generalizado del valor del dólar en el mundo, es decir, que ese descenso del dólar no se presente tanto en Colombia por eventualmente liquidaciones de esos en el mercado de deuda pública para luego volver a entrar más adelante y mientras liquidan lo que hacen es comprar dólares de manera transitoria. Y en el último anuncio, los trabajadores o el sindicato de trabajadores de Cerrejón, una muestra más de noticias positivas, decretó que van a huelga y que van a esperar entonces a qué les va a ofrecer la compañía. Ellos tienen 3 días para dar inicio a esto. Los directivos del Cerrejón están tratando de evitar este evento. La última huelga pues afectó, como mencionábamos nosotros, en cerca de 2 millones de toneladas de carbón la producción del trimestre en la que se presentó. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Pasando ya con el mercado local, vamos a ver cómo el Colcap presentaba entonces una continuación de la tendencia positiva. Veíamos como Ecopetrol era la acción mayor negociada el día de ayer y cerrábamos sobre los 1.598 puntos, ya muy de cerca lo que sería ese primer nivel de los 1.600 y que sería pues el primer nivel para el índice accionario. Por el momento monitorear lo que sería el nivel de los 1.550, si se llega a dar algún retroceso cercano o por debajo del mismo, sería una primera señal de posible cambio de tendencia a la baja, pero por el momento pues queda descartado. Sin embargo, podríamos ver algo de volatilidad por lo que las correcciones que vemos en el mercado de Estados Unidos, pero no esperamos que digamos ataquen con éxito lo que sería este nivel que les mencioné anteriormente. En noticias corporativas, tan solo les recuerdo que pues ya la jornada de resultados inició, pero reiniciará con mayor medida y con mayores publicaciones, lo que sería el 12 de febrero, con Cementos Argos a cierre de mercado y posteriormente la tercera semana de febrero es donde tendremos el grueso de entrega de resultados. Pasando con lo que tiene que ver con la acción de Ecopetrol, vamos a ver cómo esta tuvo un avance del 0,54% de la jornada anterior, cerrando sobre los 2.775 pesos. Desde la parte técnica, vemos que continúa esta tendencia positiva que fue anunciada desde septiembre del 2017 donado algo de fuerza, pero vemos que en las últimas jornadas ha perdido de hecho esa fuerza y esa pendiente con la que venía el movimiento al alza y se ha estabilizado sobre este nivel de los 2.775. Por el momento, los niveles a monitorear sería un precio objetivo dado por Fibonacci en los 2.850 y un primer soporte a la baja en los 2.600. Si llega a atacar este nivel, ya digamos que iríamos en línea con un posible retroceso y corrección a la baja de este rally que pues lleva ya una valorización bastante importante para la acción. Y pasando con la acción preferencial de Avianca, vamos a ver cómo esta tuvo una valorización del 0,34%, cerrando sobre los 2.920 pesos. Frente a la misma, aunque el indicador marcó, digamos que una señal de agotamiento, lo que vemos es que la acción se mantiene esa estabilidad, digamos que continúa en esa senda positiva. Mantenemos nuestra recomendación de compra con un nivel objetivo en los 3.100 pesos y el nivel a monitorear a la baja estaría sobre los 2.750, donde pues si se llega a dar a cierto ataque o retroceso cercano a esta zona, podríamos entonces ver un posible cambio de tendencias de la parte del RSI. Vemos que se ha recuperado, sin embargo no llega a atacar ese nivel de 70, pero pues sí mantiene una tendencia positiva. Lo referente al peso colombiano, vamos a ver cómo el día de ayer se negociaron cerca de 840 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 2.837. Vemos una apertura ligeramente a la baja sobre los 2.834. El día de ayer pues ya había sido atacado ese nivel de los 2.830 al alza y veíamos una primera señal, digamos, de posible agotamiento positivo. Este retroceso podría continuar el día de hoy, sin embargo, como lo mencionó Daniel, se puede dar, digamos, que una corrección parcial a la baja, pero posteriormente, ya con lo que vemos que es en el mercado de materias primas, la caída generalizada de la misma y lo que es un dólar perdiendo contra casi todas las monedas, veríamos entonces un posible ataque a ese nivel de los 2.850 pesos al alza. Y finalmente lo relacionado con los test, veíamos un cierre sobre el 605 y vemos una apertura
al alza, ya atacando lo que es esa tercera banda del indicador en el 607. Y en términos, pues el siguiente nivel estaría sobre el 610, que es el nivel que ya hemos venido mencionando para nuestro primer nivel objetivo y va muy en línea con esa señal que ustedes ven aquí de la primera señal de posible agotamiento y que podría entonces darnos el nuevo ataque a esa primera banda y con miras a alcanzar lo que sería el nivel del 610 o incluso si se llega a dar con fuerza el nivel del 6,20. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por las redes sociales. Feliz día para todos.